Mi padre exigía que cubriera la mitad de sus gastos médicos por ser el mayor. Cuando revisé sus registros, descubrí que no había pagado ni una consulta en meses y aún así me reclamaba. Cuando mi papá me llamó a finales del verano pasado, yo ya sabía que algo venía torcido porque conmigo nunca marca solo para saludar. Siempre hay una excusa, un drama o una urgencia inventada. Ese día empezó preguntándome cómo estaba, como si de verdad quisiera saberlo, y luego soltó que necesitaba hablar de hombre a hombre porque, según él, había tenido unos gastos médicos fuertes y el seguro no estaba cubriendo nada. Dijo que, como yo era el mayor, me tocaba ponerme con la mitad del desmadre y que mis hermanos podían dividirse el resto. Lo dijo como si fuera una pinche tradición familiar que todos respetamos desde tiempos ancestrales. Yo escuchaba y solo pensaba que ese señor jamás había pagado ni una pinche visita médica nuestra cuando éramos niños, pero ahora sí esperaba que yo saliera corriendo a rescatarlo. Le pedí que fuera claro y me dijera cuánto necesitaba. Me dijo que eran alrededor de $2,600, pero lo dijo como quien menciona que necesita 20 para gasolina, bien quitado de la pena. Le pregunté de qué consulta se trataba y ahí empezó a tartamudear y ponerse a la defensiva, diciendo que no tenía por qué darle explicaciones a nadie, que esperaba respeto y que no iba a tolerar que yo desconfiara de él. Le contesté que no era desconfianza, era sentido común, y que si quería dinero tenía que mostrar facturas. Se encabronó. Me dijo que yo era un malagradecido, que él había hecho todo por nosotros y que ahora que era un hombre mayor lo estábamos dejando morir solo. Cuando lo escuché decir eso supe que era mentira tras mentira porque las 3 veces que lo acompañé de niño a un doctor ni siquiera llevó su cartera. Lo dejé hablando solo y colgué. Algo en el estómago me decía que revisara bien porque el número que pidió no tenía ni pies ni cabeza. Hablé con mis hermanos y resultó que a cada uno le había pedido una cantidad distinta, inventándose la misma historia. A Luis le pidió 1,000 y a Mateo le pidió 800. Las cifras no tenían relación con nada y era obvio que estaba tanteando a ver quién caía primero. Luis estaba a punto de prestarle porque siempre ha sido más blando con él, pero cuando le dije lo que me había pedido a mí entendió que algo estaba mal. Como hace años mi papá me había firmado unos formularios para poder ayudarlo con su papeleo médico, decidí usar eso para revisar los registros de Medicare. No esperaba encontrar algo tan descarado. No tenía ni un solo cargo médico reciente. Ni uno. 8 meses enteros sin consultas, sin laboratorios, sin recetas. Todo en cero. Lo único que aparecía era la misma cuota básica cubierta por el seguro y nada más. Me quedé viendo la pantalla con esa sensación de sabía que era mentira, pero no sabía que era tan mentira. Hablé con un tío que vive cerca de él y me confirmó que mi papá llevaba meses diciendo que sus hijos lo tenían olvidado y que estábamos obligados a ayudarlo porque la salud es primero. Pero también me dijo que lo había visto varias veces entrando y saliendo del casino y que últimamente parecía más preocupado por sus apuestas que por cualquier otra cosa. En ese momento entendí que todo era un intento de sacarnos dinero para seguir financiando su vicio. No había ninguna enfermedad, ninguna crisis, ninguna factura pendiente. Era simplemente él, el mismo de siempre, queriendo que alguien más pagara por sus malas decisiones. Me dio un coraje que me revolvió la sangre porque este tipo de comportamientos no eran nuevos. Crecimos lidiando con un cabrón irresponsable que siempre encontraba la forma de convertir sus errores en nuestras obligaciones. Cuando mis hermanos eran más chicos yo era quien tenía que salir a apagar incendios porque mi mamá ya estaba agotada de rescatarlo. Y ahora, tantos años después, seguía actuando igual, convencido de que la palabra hijo era sinónimo de cajero automático. Decidí no dejarlo pasar. Preparé un documento, muy formal, sí, pero escrito a propósito de una manera que sonara a advertencia. Le detallé que tenía evidencia suficiente para demostrar que no existía ningún gasto médico pendiente y que lo que estaba haciendo se consideraba intento de fraude. No pensaba demandarlo, pero él no sabía eso. También incluí copias de los registros médicos, capturas de pantalla de los mensajes contradictorios que había enviado a mis hermanos y una nota resaltada donde dejaba claro que, si seguía molestando o intentando sacar dinero con mentiras, yo mismo contactaría a Medicare para reportar el abuso. No era una amenaza vacía. Podía hacerlo. Le mandé todo por correo certificado. No pasaron ni 3 horas cuando ya estaba llamándome furioso. Me gritó que cómo me atrevía a tratarlo así, que yo no sabía lo difícil que era envejecer, que un día mis hijos harían lo mismo conmigo si seguía siendo una persona tan fría. Yo solo le dije que era muy sencillo, si necesitaba ayuda real,
la tendría. Si seguía mintiendo para conseguir dinero, no. Se quedó callado unos segundos y después colgó sin despedirse. Esa noche mi mamá me llamó y me dijo que estaba orgullosa de que por fin pusiera límites. Me confesó que durante años le había tenido lástima, que intentó creer que podía cambiar, pero que ya estaba convencida de que él nunca iba a asumir responsabilidad por nada. Mis hermanos también estuvieron de acuerdo y decidieron bloquearlo, al menos por un tiempo. Yo no lo bloqueé, pero dejé de contestarle. Sabía que esto no terminaba ahí, porque él nunca se queda quieto cuando siente que pierde control, y dentro de mí ya sentía que todo se estaba alineando para el desastre que vendría después. Actualización 1. Pasó alrededor de una semana desde que le envié aquel paquete con los documentos y la advertencia, y durante esos días hubo un silencio extraño que, lejos de ser un alivio, me dejó inquieto porque cuando mi papá guarda silencio significa que está planeando algo o que está juntando suficiente resentimiento para soltarlo todo de golpe. Yo seguí con mi vida normal, trabajo, casa, mis hermanos escribiéndome de vez en cuando para asegurarse de que no hubiera vuelto a contactarme, pero la sensación era la misma que cuando uno sabe que dejó una olla en la estufa y no recuerda si apagó el fuego. Ese presentimiento no tardó en hacerse realidad y llegó de la manera más ridícula posible. Mi mamá me llamó agitada, diciendo que mi papá se había presentado en su casa sin avisar, golpeando la puerta con esa actitud de víctima eterna que usa cuando quiere manipular a alguien. Según ella, llegó diciendo que yo lo estaba difamando, que mis documentos eran inventados y que necesitaba que mi mamá me obligara a retirar las acusaciones porque él era un hombre enfermo y no podía lidiar con tanto estrés. Mi mamá, que ya no le cree ni los buenos días, le contestó que no pensaba meterse en nada, que él se había buscado sus problemas y que si quería resolver algo lo hiciera directamente conmigo. Él insistió, le dijo que yo estaba exagerando todo y que solo necesitaba que ella hablara conmigo porque, palabras de él, yo siempre había sido un hijo difícil y necesitaba que alguien me pusiera en mi lugar. Mi mamá no tuvo paciencia para ese comentario y le cerró la puerta en la cara sin una palabra más. Después de eso, él estuvo un buen rato afuera, supuestamente hablando solo, diciendo que no merecía ese trato, culpando a todos menos a sí mismo. Y finalmente se fue cuando el vecino salió a preguntarle si necesitaba ayuda. En cuanto mi mamá me contó todo, lo primero que pensé fue que ese silencio que había tenido durante la semana no era resignación, sino preparación para hacer un espectáculo. Esa misma tarde recibí una llamada del arrendador de mi papá, un hombre con el que he tenido contacto ocasional porque una vez me pidió ayuda para descifrar unas notificaciones del seguro de la propiedad. Me dijo que había recibido la copia de los documentos que yo le había enviado y que le agradecía porque necesitaba saber si mi papá estaba metido en algún problema que pudiera afectarlo a él como propietario. Me contó que llevaba meses retrasándose con la renta y que cada vez le daba excusas distintas, desde que no había recibido el depósito del Seguro Social hasta que había sufrido una emergencia médica que, según él, le había dejado facturas impagables. El arrendador estaba cansado de escuchar historias y necesitaba una señal clara de si debía iniciar el proceso legal o esperar un poco más. Yo le expliqué la situación tal como era, sin adornos, y él me dijo que ya estaba considerando seriamente proceder con el desalojo, no porque quisiera hacerlo, sino porque mi papá llevaba demasiado tiempo aprovechándose de la paciencia de todo el mundo. Fue una conversación larga, incómoda por momentos, pero también me hizo sentir una mezcla de tristeza y alivio, tristeza porque nadie quiere ver a su padre llegar a ese punto. Alivio porque por fin alguien más estaba viendo el mismo patrón que llevamos cargando toda la vida. Después de esa llamada, y como si hubiera olido que la situación se le estaba desmoronando, mi papá empezó a mandarme mensajes cada vez más desesperados, mezclando insultos, culpa, súplicas y amenazas de que iba a tomar acciones legales si no retiraba mis advertencias. Cada mensaje era más incoherente que el anterior. Me acusaba de abandonarlo, decía que estaba enfermo, luego cambiaba la historia y aseguraba que yo lo estaba arruinando económicamente, como si su ruina fuera culpa mía y no consecuencia de décadas de decisiones pésimas. En uno de los mensajes incluso escribió que si yo no quería ayudarlo, por lo menos debería ayudar a mis hermanos a entender la importancia de apoyar a su padre antes de que sea demasiado tarde. Cuando leí eso me enfurecí, porque sabía que lo que realmente estaba intentando era volver a meter a mis hermanos en su manipulación, algo que ya habían caído demasiadas veces. Un par de días después Luis me llamó para decirme que mi papá había empezado a presionarlo por teléfono, diciéndole que yo lo estaba metiendo en problemas y que él, como el hijo con más corazón,
Debía convencerme de detener todo. Luis estaba cansado, se le notaba en la voz. Me dijo que por primera vez en su vida le respondió que no iba a meterse y que no iba a prestarle ni un centavo más. Mi papá se ofendió, le dijo que yo lo había contaminado con mi falta de respeto y colgó de inmediato. No volví a saber nada de Luis en todo el día y Mateo, que casi nunca habla de estas cosas, me escribió un mensaje corto contándome que mi papá también lo había buscado para pedirle dinero de nuevo, insistiendo en que yo había malinterpretado todo y que las facturas sí existían, solo que él no tenía cómo enviarlas porque la clínica no le daba copias. Mateo le contestó que si la clínica no le daba copias seguramente era porque no había nada que copiar, y también lo bloqueó. Para cuando terminó esa semana, mi papá ya estaba acorralado por todos lados. No podía manipular a mi mamá, no podía presionar a mis hermanos, el arrendador ya no le creía nada y yo tenía pruebas suficientes para demostrar que estaba mintiendo. Entonces decidió cambiar de estrategia. Me llamó un día por la tarde, con un tono completamente distinto, como si estuviera derrotado, y me dijo que necesitábamos hablar. Contó que había tenido problemas económicos serios, que no sabía cómo salir adelante, que había cometido errores y que lo único que quería era que sus hijos no lo abandonaran porque sentía que ya no tenía a nadie. Dijo que yo había sido demasiado duro y que debimos resolver todo en familia sin involucrar a terceras personas. Cuando escuché eso supe que no estaba arrepentido de haber mentido, solo estaba arrepentido de no haber conseguido el dinero antes de que lo descubriéramos. Su preocupación no era el daño emocional ni la fractura familiar, era la falta de resultados en su intento de estafarnos. Lo dejé hablar y cuando terminó le dije que la única razón por la que le había mandado ese documento era porque necesitábamos poner un alto definitivo a sus mentiras. Le dije que ya no éramos niños y que no íbamos a seguir financiando sus vicios ni sus excusas. Él respondió que no tenía vicios, que solo tenía mala suerte y que necesitaba un empujón para recuperarse. Yo, con toda la calma que pude reunir, le dije que no iba a darle dinero y que era su responsabilidad enfrentar las consecuencias de sus actos. Hubo un silencio raro, y durante unos segundos pensé que finalmente había entendido. Pero entonces volvió a explotar y comenzó a insultarme, diciendo que yo nunca había sido un hijo de verdad, que era un egoísta y que algún día mis propios hijos me tratarían peor de lo que yo lo estaba tratando a él. Le contesté que si algún día mis hijos me trataran así, sería porque yo habría sido un padre como él, y en ese momento se quedó callado, respiró fuerte y colgó. En medio de todo esto hubo un detalle que terminó confirmándome que había hecho lo correcto. El arrendador me llamó otra vez y me dijo que mi papá había intentado convencerlo de que yo había falsificado los documentos para perjudicarlo, y que incluso le había dicho que yo tenía interés en que lo desalojaran. El arrendador le respondió que ya no estaba dispuesto a escuchar más historias, que tenía suficiente información para proceder y que, si quería resolver algo, debía hacerlo con pruebas reales. Mi papá se enojó tanto que salió de la oficina dando portazos y gritando que todos estábamos confabulados en su contra. Ese tipo de escenas son las mismas que hacía cuando yo era niño y no conseguía lo que quería, así que verlo actuar igual a su edad dejó en evidencia que nunca maduró, solo envejeció. Cuando terminó esa semana, lo único claro era que esto apenas comenzaba. Mi papá estaba perdiendo control, y cuando él pierde control normalmente hace algo impulsivo, algo que empeora todavía más la situación. Yo ya lo conocía demasiado bien como para pensar que este era el final del problema. Y aunque parte de mí se sentía aliviada porque mis hermanos por fin habían abierto los ojos, otra parte sabía que lo que venía después iba a ser aún más complicado. Actualización 2. Pasó aproximadamente un mes desde aquel primer estallido y, aunque pensé que mi papá iba a calmarse después de quedarse sin aliados, lo que ocurrió fue casi lo contrario. No fue un estallido inmediato, sino un deterioro progresivo, como si cada semana fuera perdiendo un pedazo más de la poca estabilidad que tenía. Todo empezó con mi hermano Luis, quien me llamó un viernes por la tarde para decirme que el arrendador había decidido finalmente iniciar el proceso de desalojo. Según le contó, ya no podía permitirse seguir esperando porque mi papá no solo debía varios meses de renta, sino que además estaba usando el mismo cuento de las emergencias médicas para evitar pagarle. El arrendador era un hombre paciente, pero no ingenuo, y después de ver los documentos que yo le había enviado, comprendió que mi papá llevaba tiempo fabricando historias para sacar dinero tanto a la familia como a cualquiera que se dejara convencer. Luis me dijo que mi papá estaba furioso porque culpaba a todos menos a sí mismo. Decía que era injusto que lo echaran cuando él había intentado arreglar su situación,
como si inventar enfermedades y manipular a medio mundo fuera un intento válido. Unos días después, mi papá me llamó desde un número desconocido. No sé si lo hizo porque había bloqueado mi número sin querer o porque ya estaba cambiando de teléfonos para evitar a cobradores, pero su voz sonaba cansada, drenada de toda energía, como si hubiera pasado noches enteras sin dormir. Me dijo que estaba por perder su casa, que yo sabía de sobra que él no podía quedarse en la calle y que era mi responsabilidad evitar que algo así pasara. Agregó que yo tenía los medios, palabra que repitió varias veces como si fuera un concepto mágico que él había descubierto de repente. Lo escuché sin interrumpirlo y él siguió hablando, diciendo que si yo hubiera sido más comprensivo, ya habríamos arreglado todo entre nosotros sin necesidad de involucrar al arrendador ni de armar todo ese circo. Me quedé en silencio unos segundos y luego le pregunté si de verdad esperaba que yo financiara las consecuencias de sus mentiras. No contestó. Lo único que hizo fue repetir que no podía quedarse sin techo, que era mi deber evitarlo y que si yo lo dejaba caer, jamás me lo iba a perdonar. Sus palabras no me sorprendieron, porque así ha funcionado siempre, todo lo malo que le pasa debe ser responsabilidad de otro. Pero lo que sí me generó un nudo en la garganta fue la claridad con la que noté que no le importaba reparar la relación con nosotros. Solo quería mantener su estilo de vida, aunque ese estilo fuera una ruina llena de apuestas, mentiras y excusas. Cuando le dije que no iba a darle un solo dólar, se quedó completamente callado. Al principio pensé que había colgado, pero después de unos segundos respiró profundo y me lanzó un insulto tras otro, mezclando reproches viejos con algunos totalmente inventados. Dijo que yo siempre había sido un desagradecido, que nunca valoré lo que hizo por nosotros, que mis hermanos no sabían pensar por sí mismos y que todo era culpa mía porque yo era quien los estaba envenenando. Fue un monólogo largo, lleno de resentimiento. Cuando terminó, colgó sin esperar respuesta. A partir de ese día, el arrendador avanzó con el proceso y mi papá empezó a vivir un modo de desesperación que mezclaba victimización y agresividad. Me enteré por uno de mis tíos que estaba llamando a toda la familia para contar una versión completamente distorsionada de lo que había pasado. Decía que yo había creado documentos falsos para perjudicarlo, que quería verlo en la calle por rencor, que mis hermanos le habían dado la espalda de la nada y que mi mamá lo odiaba. Ninguna de esas cosas era real, por supuesto, pero él las repetía con tanta convicción que algunos familiares empezaron a escribirme para preguntarme qué demonios estaba pasando. Me tomé el tiempo de explicarles todo con calma, desde los intentos de estafa hasta las solicitudes de dinero que nos hacía a cada uno, y aunque algunos parecieron entenderlo rápido, hubo un par que intentaron justificarlo diciendo que la gente mayor a veces se desespera o que uno nunca sabe cuándo necesitará ayuda. Les contesté que la edad no borra la responsabilidad personal y que, si después de tantos años de mentira seguían creyendo en él, era porque no lo conocían tan bien como nosotros. De ahí en adelante dejaron de insistir. Cuando llegó el día del desalojo, me enteré porque Mateo me envió una foto del camión afuera de la casa de mi papá. Dijo que no se acercó para evitar confrontaciones, pero que vio desde lejos cómo mi papá discutía con los empleados, diciendo que no podían tocar sus cosas porque tenía objetos valiosos que no podían ser tratados como basura. Era extraño escuchar eso, porque lo único que consideraba valioso era lo que podía vender o apostar. Me quedé viendo la foto durante un buen rato, tratando de procesar que había llegado a ese punto y que, aunque me dolía, no me sorprendía. No era la primera vez que caía tan bajo, pero sí la primera en la que no tenía a nadie dispuesto a rescatarlo. El día siguiente me llamó otro de mis tíos para decirme que mi papá había terminado en casa de una tía que nunca lo ha soportado demasiado, pero que aceptó recibirlo temporalmente por presión familiar. Al principio pensé que eso le daría un poco de estabilidad, al menos mientras buscaba otro lugar donde vivir. Pero una semana después, la misma tía me escribió diciendo que lo sacara de su casa porque había empezado a tomar de su cartera diciendo que necesitaba dinero para emergencias. El patrón se repetía de forma casi calcada. Siempre una excusa distinta, siempre una necesidad urgente, siempre una persona diferente a quien manipular. Mi tía estaba furiosa. Dijo que había intentado darle una oportunidad porque pensó que la situación extrema lo haría reflexionar, pero que lo único que hizo fue empezar a abusar de su hospitalidad como si fuera algo garantizado. Me pidió que me lo llevara, a lo que tuve que responderle que no podía hacerlo. No iba a cargar con un problema que él mismo había construido con años de irresponsabilidad. En medio de ese caos, mi papá intentó una última jugada para presionarme.
Me llamó muy temprano una mañana fingiendo que estaba enfermo. Me dijo que se sentía débil, que no podía respirar bien y que necesitaba que alguien lo llevara al hospital. No supe si estaba mintiendo o no, pero de cualquier modo no pensé dejarlo solo. Le pedí la dirección en la que estaba, pero cuando me la dio noté inmediatamente que no coincidía con la casa de mi tía. Le pregunté si estaba seguro de que no estaba en otro lugar y terminó confesando, sin querer, que había pasado la noche en casa de un conocido del casino. En ese momento me di cuenta de que todo seguía girando alrededor del mismo círculo vicioso y que nada, ni siquiera el desalojo, lo había sacado de ahí. Le dije que llamara a emergencias si de verdad se sentía mal, porque yo no iba a transportarlo desde el otro lado de la ciudad solo para descubrir que era otra maniobra para que me presentara personalmente. Me insultó y colgó. Al final, ese mes entero fue una muestra de lo que ocurre cuando una persona vive convencida de que todo el mundo le debe algo. Fue también la confirmación de que poner límites era lo único que podía hacer para protegerme a mí y a mis hermanos. Y aunque la culpa quiso aparecer varias veces, también entendí que no tenía sentido seguir cargando con un peso que no nos correspondía. Mi papá no tocó fondo porque la vida lo empujó, tocó fondo porque insistió en cavar incluso cuando todos le ofrecimos una salida. Y lo más triste de todo es que ni siquiera el desalojo logró hacerlo reflexionar. Solo lo hizo más agresivo, más manipulador y más desesperado. Pero todavía faltaba lo peor, porque lo que ocurrió después fue la prueba definitiva de que, cuando él siente que está perdiendo control, puede llegar a hacer cosas mucho más graves de lo que imaginábamos. Actualización final. Pasaron cerca de 3 meses después del desalojo y, aunque pensé que la situación ya había llegado a su límite, lo que vino después fue una mezcla de desgastante, absurdo y preocupante de una forma que ni siquiera yo, que lo conozco de toda la vida, había anticipado. Durante ese tiempo casi no tuve noticias directas de mi papá. Se dedicó a moverse entre casas de conocidos que lo toleraban por lástima, familiares que accedían a recibirlo por compromiso y un par de amigos del casino que, según me dijeron, lo dejaban quedarse siempre y cuando él aportara con alcohol o efectivo para las apuestas. No me sorprendía nada de eso porque siempre ha buscado relaciones donde pueda permanecer sin aportar nada y con la facilidad de irse cuando las cosas dejan de convenirle. Sin embargo, lo que sí empezó a sorprenderme fue la cantidad de gente que comenzó a contactarme por los problemas que él iba dejando a su paso. Era como si de pronto todas las consecuencias que había evitado por años estuvieran cayendo una tras otra. Un día recibí una llamada de una mujer que decía trabajar en una clínica donde mi papá se había presentado intentando registrarse como paciente nuevo. No habría nada extraño en eso si no fuera porque lo hizo usando mi dirección como referencia principal, junto con un número telefónico que ni siquiera era mío, sino uno de mis hermanos. Según la mujer, él decía que vivía conmigo porque necesitaba una dirección estable para procesar un supuesto beneficio médico. Ella sospechó cuando notó varias inconsistencias en su formulario y decidió confirmarlo. Le respondí que no vivía conmigo, que no tenía autorización para usar mi dirección y que además no tenía ninguna condición médica que justificara la historia que estaba contando. La mujer agradeció la aclaración y me dijo que lo habían retirado de la lista porque no podían procesar información falsa. Cuando colgué sentí una mezcla de fastidio y tristeza, porque era evidente que la mentira ya no era un recurso ocasional en su vida, sino la base completa de su forma de sobrevivir. Creí que ese sería un incidente aislado, pero unos días después recibí una llamada de un banco local. Un empleado me preguntó si podía confirmar que yo era el contacto principal para una solicitud de crédito presentada por mi papá. Me explicó que él había usado mi dirección y había afirmado que yo podía certificar su estabilidad y ayudar a garantizar el préstamo. No sabía si reírme o enojarme. Le dije al empleado que no solo era falso, sino que mi papá no tenía autorización para usar mis datos de ningún modo. El empleado me pidió disculpas, canceló la solicitud y me advirtió que el sistema tenía una bandera de riesgo sobre él porque había intentado usar información inconsistente en otras solicitudes recientes. También me aconsejó que monitoreara cualquier actividad sospechosa relacionada con mis datos, porque era evidente que mi papá había cruzado una línea que antes no había tocado. La de involucrarme directamente en intentos de fraude financiero. Esa llamada me dejó inquieto durante días. Aunque nunca he confiado en él, siempre pensé que, incluso en sus peores momentos, había un límite que no iba a cruzar conmigo o con mis hermanos. Me equivoqué. Y lo peor es que ni siquiera parecía consciente del daño que podía causarnos. Cuando finalmente logré hablar con él para confrontarlo,
Se comportó como si yo estuviera exagerando. Dijo que solo intentó poner mi dirección porque era más fácil, como si usar los datos personales de alguien sin permiso fuera una tontería sin consecuencias. Le expliqué con calma, o al menos con la calma que pude reunir, que eso era ilegal y que si seguía haciéndolo yo mismo me vería obligado a reportarlo formalmente. Lo escuché suspirar del otro lado como si yo fuera el que estaba haciendo un drama innecesario y luego dijo que yo siempre había tenido una forma muy dura de ver las cosas. Después colgó y no volvió a llamarme en semanas. Pensé que tal vez ese distanciamiento significaba que estaba recapacitando o, en el peor de los casos, que había encontrado a otra persona a quien manipular. Sin embargo, la calma duró muy poco. Un sábado por la tarde recibí un mensaje de mi tía, la misma que lo había acogido brevemente antes de que él intentara tomar dinero de su cartera. Me dijo que mi papá había regresado a su casa sin avisar, que estaba claramente ebrio y que empezó a exigir que lo dejara entrar porque, según él, no tenía otro lugar donde dormir. Mi tía le respondió que no podía quedarse allí y que debía retirarse, pero él comenzó a gritar que ella lo estaba dejando morir en la calle y que la familia se había convertido en un grupo de traidores sin corazón. La discusión escaló al punto de que uno de los vecinos llamó a la policía para que interviniera. Cuando los agentes llegaron, lograron calmarlo lo suficiente para que se fuera, pero quedaron encargados de registrarlo en un informe por conducta alterada. Esa misma noche mi tía me llamó llorando, diciéndome que se sentía culpable por haberlo echado, pero que no podía permitir que destruyera su tranquilidad. Yo le dije que ella no tenía la culpa de nada y que él debía hacerse responsable de sus actos, pero aún así la situación me dejó con un peso en el pecho que tardó días en disolverse. Lo que finalmente marcó un antes y un después ocurrió unas semanas después de ese incidente. Fue una llamada del departamento de Medicare para confirmar un reporte que, según ellos, había sido presentado desde mi número. Les dije que yo no había presentado ningún reporte todavía. Hubo un silencio incómodo antes de que el agente me explicara que alguien había enviado una denuncia alegando que un tercero estaba utilizando los servicios médicos de forma indebida y que el denunciante decía ser yo. Me quedé helado. Mi papá había usado mi nombre para reportar a otra persona, probablemente intentando desviar la atención de sí mismo. El agente me explicó que la denuncia era inconsistente y que estaban verificando si se trataba de un error o de un uso indebido de identidad. Le aclaré que yo no había enviado nada y que sospechaba que mi papá estaba utilizando mis datos sin permiso. El agente tomó nota y me recomendó proteger mis registros de inmediato. Esa llamada fue la gota que derramó el vaso. No solo estaba manipulando a la familia, mintiendo a médicos, vecinos y bancos, sino que ahora estaba metiéndome en problemas legales sin que yo siquiera supiera lo que estaba ocurriendo. Esa noche, después de pensarlo durante horas, redacté un informe completo sobre todas las veces que había usado mi dirección o mi información sin permiso, las solicitudes de crédito, los intentos de engañar a clínicas y cualquier evidencia que había recopilado durante esos meses. Lo envié directamente a las entidades correspondientes, no para perjudicarlo, sino para dejar constancia clara de que yo no estaba involucrado en nada de lo que él estaba haciendo. Era una forma de protegerme y de cortar de manera definitiva cualquier posibilidad de que él volviera a arrastrarme hacia sus problemas. Cuando mi papá se enteró, porque alguien se lo contó, me llamó con una furia que nunca le había escuchado antes. Me dijo que yo lo había destruido, que era un traidor, que ningún hijo hacía eso a su propio padre. Le respondí que él había cruzado demasiadas líneas y que yo no iba a permitir que siguiera usando mi vida para sostener la suya. Al principio siguió gritando, pero después se quedó en silencio. Fue un silencio largo, denso, casi extraño. Finalmente dijo que algún día yo iba a arrepentirme, que la vida no perdona a quienes abandonan a su familia. Le contesté que no estaba abandonando a nadie, que simplemente estaba dejando de cargar con culpas que no eran mías. Colgó sin despedirse. Desde entonces no he vuelto a saber nada de él. Mis hermanos tampoco. Mi mamá dice que lo último que escuchó fue que estaba viviendo temporalmente con un amigo, pero que nadie sabía cuánto duraría eso. Yo he decidido no buscarlo porque, por primera vez en mucho tiempo, siento que tengo derecho a descansar de esa tormenta. Entendí que hay personas que se hunden porque la vida es injusta con ellas, pero hay otras que se hunden porque hacen agujeros en su propio barco y luego esperan que otros se tiren al agua para salvarlos. Mi papá pertenece a ese segundo grupo y ha tomado tantas malas decisiones que ya no es posible reparar lo que rompe. No siento satisfacción, ni alivio absoluto.
Lo que siento es una especie de cierre extraño, como cuando uno termina un libro difícil. No porque la historia haya tenido un final feliz, sino porque por fin dejé de leer algo que llevaba demasiado tiempo haciéndome daño.